La alquimista secreta. ¿Qué pasaría si descubrieras que el brillante químico que admiras secretamente es en realidad la mujer de la que te has enamorado sin saberlo? En los laboratorios de Londres de 1885, B5, donde las mujeres tenían prohibido pisar el sagrado territorio de la ciencia, una joven está a punto de arriesgar todo por la química del amor. El humo de carbón se filtraba por las ventanas del prestigioso laboratorio Whitmore, mientras las lámparas de gas proyectaban sombras danzantes sobre los tubos de ensayo. Era aquí, entre el aroma de ácidos y el tintineo de cristalería, donde trabajaba el misterioso Edmund Ashford, un joven químico de extraordinario talento que había aparecido hace 6 meses. Lo que nadie sabía era que bajo esa levita masculina y esos pantalones de tweed se ocultaba Emmeline Whitmore, hija del difunto fundador del laboratorio, quien había perdido su herencia cuando la ley victoriana se la otorgó a su primo lejano. Cada mañana, mientras Londres despertaba con el silbido de los trenes de vapor, Emmeline se vendaba el pecho con tiras de lino, se empolvaba el rostro para ocultar sus delicadas facciones, y se convertía en Edmund. Sus manos, ahora encallecidas por meses de experimentos químicos, temblaban ligeramente cada vez que el Dr. James Thornfield, el nuevo director del laboratorio, se acercaba a supervisar su trabajo. James era todo lo que Emmeline admiraba, brillante, apasionado por la ciencia, y poseedor de una sonrisa que hacía que su corazón se acelerara de manera totalmente impropia para un caballero como Edmund. Pero el peligro acechaba en cada conversación, en cada mirada demasiado prolongada. Cuando James le preguntaba sobre su familia, Emmeline inventaba historias de un padre comerciante y una hermana en el campo. Cuando él la invitaba a fumar puros en el club de caballeros, ella fingía jaquecas repentinas, y cuando James mencionaba casualmente que esperaba encontrar pronto una esposa tan brillante como su estimado colega Edmund, el corazón de Emmeline se desgarraba entre la alegría y la desesperación. La química entre ellos era innegable, pero no era la de sus experimentos. Era algo más peligroso, más explosivo que cualquier reacción en sus probetas. Durante las largas noches trabajando solos en el laboratorio, cuando el resto de Londres dormía, sus conversaciones sobre ciencia se transformaban en confesiones íntimas. James hablaba de su soledad, de su deseo de encontrar una compañera intelectual, mientras Emmeline, con voz grave y manufacturada, compartía sus propios anhelos de libertad y reconocimiento. ¿Has sentido alguna vez amor por alguien que nunca podrías tener? Esa era la tortura diaria de Emmeline. Cada vez que James rozaba accidentalmente su mano al pasarle un instrumento, cada vez que sus ojos se encontraban sobre un experimento exitoso, ella sentía una descarga eléctrica más poderosa que cualquier invento de la época. Pero Edmund Ashford podía ser su colega, su amigo, nunca su esposo. La situación se volvió desesperada cuando James anunció que había conocido a una joven dama en un baile, Lady Catherine Pemberton, bella, rica y perfectamente respetable. Edmund, viejo amigo, le confesó una tarde mientras calibraban el microscopio: creo que he encontrado a mi futura esposa, aunque debo admitir, hay algo en las mujeres intelectuales que me fascina. Imagina si existiera una dama con la mente brillante de alguien como tú. Esa noche, mientras la lluvia londinense golpeaba las ventanas del laboratorio vacío, Emmeline se quedó sola entre probetas y fórmulas, llorando lágrimas que manchaban sus experimentos. El aroma familiar de químicos se mezclaba con el olor metálico de su desesperación. En 2 semanas James anunciaría oficialmente su compromiso con Lady Catherine, y Edmund Ashford tendría que felicitarlo con una sonrisa fingida. Pero el destino, como una reacción química impredecible, tenía otros planes. Todo cambió una tormentosa noche de octubre. Emmeline trabajaba sola perfeccionando una nueva fórmula para tintes industriales que podría revolucionar la industria textil. En su concentración olvidó escuchar los pasos en el pasillo. La puerta se abrió súbitamente y James entró empapado por la lluvia, buscando unos documentos olvidados. Edmund, no sabía que seguías aquí, comenzó, pero se detuvo abruptamente. La peluca de Emmeline había resbalado durante su trabajo, revelando mechones dorados que se derramaban sobre sus hombros. Sus ojos, privados de las gafas masculinas, brillaban con una vulnerabilidad femenina inconfundible. En ese momento suspendido en el tiempo, con el gas lamp parpadeando entre ellos, James vio no a su colega Edmund, sino a la mujer más hermosa e inteligente que jamás había conocido. «Dios mío», susurró su voz quebrándose. ¿Quién eres realmente? Con las manos temblando como hojas de otoño, Emmeline se quitó completamente la peluca. Su cabello dorado cayó en cascada, transformando por completo su apariencia. «Soy Emmeline Whitmore», confesó con voz ahora dulce y femenina, hija del fundador original de este laboratorio. «He estado viviendo una mentira durante meses porque la ciencia es mi vida, y este era el único lugar donde podía practicarla». James se acercó lentamente,
como temiendo que ella fuera un espejismo creado por demasiadas horas entre vapores químicos. Emmeline Whitmore, por supuesto, tiene sus ojos, su genio natural. Su voz era un susurro cargado de asombro. Pero esto es imposible. Las mujeres no pueden muchas cosas según la sociedad, interrumpió ella con pasión, pero eso nunca me ha detenido. He arriesgado mi reputación, mi futuro, todo, por la oportunidad de hacer lo que amo. Elegirías la pasión por encima de lo imposible. En ese momento, bajo la luz dorada del gas lamp, James tomó el rostro de Emmeline entre sus manos. He estado enamorándome de tu mente durante meses, creyendo que eras Edmund. Ahora entiendo por qué me sentía tan conectado contigo, por qué cada conversación se sentía como encontrar mi alma gemela. Pero tu compromiso con Lady Catherine, murmuró ella, su corazón rompiéndose incluso en medio de la confusión de esperanza. Catherine es lo que se espera de mí, admitió James, sus ojos nunca alejándose de los de ella. Pero tú eres lo que mi corazón ha estado buscando sin saberlo. Una mente brillante en una mujer extraordinaria. La ciencia nos unió antes de que supiéramos que podíamos amarnos. En ese momento de pura verdad, rodeados por los instrumentos de su pasión compartida, James besó a Emmeline con la desesperación de meses de anhelo inconsciente. Ella respondió con todo el amor que había tenido que ocultar, sintiendo finalmente que podía ser completamente ella misma, científica, mujer, enamorada, pero su historia apenas comenzaba. Cuando se separaron, con respiraciones entrecortadas y mejillas sonrojadas, ambos sabían que enfrentaban el escándalo más grande